Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, les cuento que esta es la segunda parte del video que estamos hablando del tema de tasa mínima de tributación y nos vamos a ir directamente a nuestro Excel para empezar con nuestro taller o nuestro ejemplo. Pero como vemos acá, entonces tenemos un tallercito el cual está compuesto por lo que es esta utilidad contable, en donde vamos a estar muy pendientes de lo que es unos saldos contables para llegar a lo que es ese saldo o la determinación de ese saldo fiscal. Y esto es lo que se conoce como la conciliación fiscal. Aquí vamos a empezar a identificar esos conceptos que ya vimos en algún momento en nuestro primer video en el cual estamos pendientes de cómo vamos a llegar a lo que es ese cálculo de la tasa mínima de tributación. ¿Listo? Entonces, vamos a ir mirando fila por fila, ítem por ítem, a ver qué es lo que vamos a tener los efectos para saber si se va a clasificar como un concepto que se encuentre directamente en la fórmula del cálculo de la tasa mínima de tributación o si realmente no corresponde y no va a ser parte de lo que es esa tasa mínima de tributación. Entonces tenemos acá nuestros ingresos, tenemos unos ingresos por saldo contable de 10 mil millones, no tenemos ningún tipo, digamos, de observación, quiere decir que lo devengado contablemente va a ser lo devengado fiscal. Fíjese que aquí vamos a tener tres tipos de operaciones, los cuales van a ser acá actividades por operaciones en Colombia, otras actividades por operaciones en Ecuador, otras en Estados Unidos. Tenemos efectivamente lo que son nuestros ingresos, que efectivamente lo que se causó o lo que se reconoció contablemente va a pasar directamente a lo fiscal, o sea que no tenemos ningún tipo de tratamiento especial, sino que lo que se realizó contablemente se entiende realizado fiscalmente. ¿Listo? Empezamos ya con un par de conceptos en el cual tenemos unos ingresos por medición a valor razonable, tenemos 564 millones de pesos y aquí ya empezamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque resulta que esos ingresos, pues resulta que se van a estar sumando a la utilidad contable y van a ser parte de esa utilidad contable, pero no se pueden depurar directamente en la tasa mínima de tributación. De acuerdo con el concepto 1222 del 010-711 del 2025, la DIAN dice, ¿sí? La DIAN dice que los ingresos o las variaciones en el valor razonable de inversiones reconocidas forman parte de la utilidad contable y por tanto no se pueden detraer del cálculo de la utilidad depurada. Entonces acá tenemos un problema porque ya van a ver el efecto que van a tener estos ingresos por medición del valor razonable. ¿Que ¿Cuáles fueron esas mediciones razonables? Haga de cuenta que son unos instrumentos financieros, ¿cierto? Pueden ser unos instrumentos financieros, esos pueden ser unos instrumentos financieros medidos al valor razonable, ¿cierto? Con cambios en el resultado, o pueden incluso ser las mismas propiedades de inversión que se miden a valor razonable con efectos en el resultado. Entonces, fíjese que acá ya tenemos unos ingresos por medición razonable. Recordemos que la norma fiscal dice que estos ingresos solamente se van a reconocer en el momento de la enajenación o liquidación del activo que provocó el valor razonable, o sea que fiscalmente no vamos a tener ningún efecto. Entonces, fíjense que acá efectivamente estamos bien, en donde tenemos, ¿cierto? Tenemos acá lo que son nuestros ingresos por 564 millones de pesos. Vamos a tener un débito que es la parte negativa o contraria de la naturaleza de la cuenta y por eso llegamos a un cero. O sea, no tenemos ingresos por medición al valor razonable. Entonces ya empezamos a tener aquí un problemilla. Luego, ¿qué tenemos? Intereses presuntos. Pues fíjense que los intereses presuntos es un tema fiscal, ¿cierto? Esto va de acuerdo a lo que es el artículo 35 del Estatuto Tributario y nos dice que los préstamos de la sociedad hacia el socio van a generar unos intereses presuntos. No vamos a hablar de porcentaje, no estamos hablando aquí de la determinación del impuesto sobre la renta. Entonces, tuvimos unos ingresos presuntivos por 185 millones de pesos, en los cuales efectivamente van a tener su impacto fiscal. ¿Esto es una diferencia permanente? Sí, es una diferencia permanente porque resulta que esto aumenta la renta líquida agravable, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que esto es una diferencia permanente, no es una diferencia consagrada en el estatuto tributario o en la ley. Entonces, fíjense que así no se encuentra dentro del estatuto tributario. Si nosotros nos vamos directamente al artículo 35, fíjense que nos dicen que para efectos del impuesto sobre la renta se presume de derecho, ¿sí?
se presume de derecho que todo préstamo en dinero, cualquiera sea su naturaleza o denominación, que otorguen las sociedades a sus socios o accionistas a la sociedad, generan un rendimiento mínimo anual y proporcional al tiempo de posesión. Esto de acá, digamos que más adelante lo vamos a ver porque a la idea se le está olvidando esto, ¿listo? Pero ya sabemos que entonces los préstamos de la sociedad del socio generan intereses, pero no están consagradas como una diferencia permanente como lo que veíamos en nuestro video anterior, y es que en el artículo 59, así como en el 105, se hablan de lo que son, eh, aquí tenemos, aquí en el numeral 2 son lo que se conoce como diferencias permanentes consagradas en la ley. Si nos damos cuenta acá, acá sí nos están diciendo que es una diferencia permanente, la diferencia permanente. Entonces, fíjense que en la norma si no lo dice, el artículo 35 no lo dice. Entonces, acá tenemos un problema porque los intereses presuntos no se pueden detraer de lo que es la utilidad depurada. Entonces, grave la cosa. ¿Qué más tenemos? Tenemos ingresos por el método de participación patrimonial. Efectivamente, solamente tienen eh, su reconocimiento fiscal al momento del pago del dividendo. Incluso estos se encuentran por allá consagrados en lo que se conoce como el artículo, ¿cierto? 28 del Estatuto Tributario, donde nos hablan cuál es el tratamiento de los ingresos por el método de participación patrimonial. O sea, tampoco tienen lo que es su efecto fiscal, no lo van a tener. Tenemos en este caso una utilidad en la venta de propiedad frente equipo, un bien que se encuentra ubicado en México. Esto lo vamos a tener en cuenta para lo que es un convenio de doble imposición, pero el tema es que en el ejemplo que estamos viendo acá, a pesar de que se trata de un convenio de doble imposición, resulta, acontece y sucede que esto es aún ganancia ocasional por la posesión, y resulta que nunca lo depreciaron. Eso es un bien que no se estaba depreciando. Su valor en libro era de 1.040 millones de pesos aquí, ¿cierto? Acá tenemos la venta y la utilidad, que es la que se viene acá, y eso se va a tener un tratamiento en la ganancia ocasional. Entonces, tampoco tiene efectos acá en el impuesto sobre la renta, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué más tenemos en nuestro ejemplo? Entonces, en nuestro ejemplo tenemos recuperaciones que son ingresos que se reconocen, tenemos diversos también. Entonces acá resulta que esos valores no van a infringir, o digamos no van a tener ningún tipo de tratamiento especial en el cálculo de esa tasa mínima de tributación. Tenemos un gasto de personal, acá tenemos unas sobrededucciones de 86 millones de pesos. Aquí al parecer es una sobrededucción por temas de contratación de primer empleado a las personas, de acuerdo al artículo 108 raya 1, y resulta que estos 45 millones que se encuentran acá es una indemnización sin justa causa y no se va a tomar fiscalmente, ¿cierto? Tenemos unos honorarios de 800 millones, 15 no cumplen con los requisitos de tarifa legal probatoria, entonces se van depurando, esto ya se empieza a convertir en una diferencia permanente sin ningún problema, los vamos nosotros ubicando a eso, ¿listo? Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos acá impuesto de ICA, todo deducible el impuesto de renta, impuesto predial Colombia de unas propiedades de inversión que tiene la persona ahí, impuesto al gravamen momento financiero, ya sabemos que solamente se descuenta la mitad, por lo que quiere decir que esta diferencia es una diferencia permanente consagrada en la ley, en la cual efectivamente va a tener su efecto en la tasa mínima de tributación, ¿cierto? Pues estos dos acá, mucho mejor. Entonces acá ya lo vamos mirando. ¿Qué tenemos nosotros acá? Impuestos. Resulta que tenía unos clasificados, unos impuestos de IVA por la adquisición de activos fijos reales productivos. Entonces lo que hacemos es reclasificarlo. Esto se reclasifica, esto va al activo, ¿cierto? Eso es un derecho, porque se va a tratar como un descuento tributario. Entonces tenemos el descuento tributario, tenemos arrendamientos que pasa todo normal, el tema de contribuciones, los seguros, hay 15 millones que se convierten en una diferencia permanente porque resulta que se está pagando los seguros de vida de la familia del socio, no tienen relación de causalidad, entonces se me van restando. Tenemos servicios, todos estos servicios, gastos legales, mantenimiento, reparaciones, gastos nacionales, todo pasa derechito, todo es deducible del impuesto de renta, no hay que hacer ningún tipo de cálculo distinto. Seguimos nosotros acá con unos gastos internacionales, los cuales están limitados al 15% de la renta líquida agravable. Nosotros ya hicimos ese calculito por acá, quitando estos costos de operación que son unos gastos pagados en el exterior, así como lo que son, lo que tenemos allá arribita, pues resulta que todo tiene que ir conforme a lo que es
la renta líquida agravable de los 200, de los 2.132 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros tenemos lo que son gastos internacionales, gastos de viajes internacionales y tenemos unos costos por operaciones en Estados Unidos, que son 309 millones de pesos. Efectivamente, digamos, esos son dos valorcitos que se deben tener en cuenta en relación, obviamente, digamos, ¿con qué? Con el límite del que habla el artículo 122 del Estatuto Tributario. Entonces, vamos a suponer que acá nos estamos tomando todo, ¿cierto? Y acá, perdón, no nos vamos a tomar nada acá, no vamos a tomar nada acá, ¿sí? Y vamos a decir cuánto es la renta líquida agravable. Entonces, la renta líquida agravable son 2.131, efectivamente están acá, ese es el 15% del límite, de acuerdo con el artículo 122, quiere decir que solamente me puedo tomar 319 en ese orden de ideas. Entonces yo lo que voy a hacer es directamente tomarme la proporcionalidad, que efectivamente era eso que estábamos viendo acá, ¿cierto? Entonces lo vamos a tener en cuenta acá y resulta que nos podemos tomar este valorcito, ¿cierto? Y nos queda sobrando 10 millones de pesos, de los cuales esos 10 millones de pesos es lo único que yo me puedo tomar de este límite, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es traerlo, la diferencia se encuentra acá y vamos a convertir esto en una diferencia permanente. Depreciaciones de vida útil, esta es una depreciación contable, fiscalmente pues está sobrepasando los límites, quiere decir que 69, eso es una diferencia temporaria. ¿Por qué es una diferencia temporaria y no temporaria? Y no se tiene en cuenta, temporaria. Porque resulta que esto se recupera más adelante en el tiempo, ¿cierto? ¿Cómo? Pues cuando se termine de depreciar acá contablemente, seguiremos depreciando fiscalmente hasta llegar a lo contable. Depreciaciones por diferencia por costo atribuido. Acá debemos tener en cuenta algo supremamente importante y es que esos fueron unos activos que se reconocieron en la transición o conversión de normas locales a normas internacionales, o sea que esta depreciación nunca ha tenido ningún tipo de efecto fiscal. Eso es una diferencia permanente, ¿cierto? Una diferencia permanente, porque esto no se recupera en el tiempo. Eso siempre va a estar este gasto que va a aumentar la renta líquida agravable porque no me lo voy a poder tomar. ¿Por qué? Porque ya me lo tomé hace muchos años y tuve que hacer un costo atribuido a unos activos una vez más. Diversos, están todos soportados con factura. Resulta que la atención a clientes del artículo 107 raya 1, efectivamente tenemos que el 1% de los ingresos netos fiscales dan 195 millones de pesos, yo tengo 96, me los puedo tomar todos. Gastos de viajes territorio nacional, diversos y financieros bancarios, todo me lo puedo tomar. Tenemos unos intereses vinculados por préstamos, solamente me puedo tomar 100 millones de pesos, esto a causa de lo que es la subcapitalización del artículo 118 raya 1, en el cual la diferencia es una diferencia permanente porque no se recupera en el tiempo, entonces tenemos otra diferencia permanente. Gastos extraordinarios no son deducibles del impuesto de renta, otros diversos tampoco, porque resulta que no tienen razón de causalidad, no cumplen con tarifa legal probatoria. Teníamos unos gastos pagados, unos impuestos pagados en Estados Unidos, está mal clasificado, se va al activo, esto es un descuento tributario. Tenemos unas donaciones, efectivamente, el 25% de esto es un activo, lo que quiere decir que el 75% se nos convierta a nosotros en una diferencia permanente porque no se puede tomar fiscalmente. Entonces recordemos que de acuerdo con el artículo 257 del Estatuto Tributario establece que las donaciones al régimen tributario especial son un descuento tributario, el cual solamente me puedo tomar el 25%. Yo me tomo el 25% de lo que es este valor de los 100 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? De estos 100 millones me tomo el 25% y la diferencia se convierte en una diferencia permanente porque no me la puedo tomar fiscalmente. Los 25 millones se van al activo, ¿por qué? Porque es un derecho y se va a tomar como descuento tributario. ¿Qué tenemos nosotros en el costo? El costo lo tenemos de la siguiente forma, y es que resulta que costos por operaciones son 5.000 millones de pesos, una sobrededucción una vez más por temas de primer empleo, artículo 108 del Estatuto Tributario, y estos 9 millones de pesos son una diferencia permanente de facturas y demás incumplimiento de tarifa legal para que sean procedentes del impuesto sobre la renta. Las rentas de Ecuador todas están justificadas y soportadas, y obviamente esos 309 ya están dentro del límite del 15% de la renta líquida agravable. Esto es una conciliación fiscal algo sencilla, la acabamos de ver y empezamos nosotros
a lo que son nuestra clasificación dentro del impuesto sobre la renta. Entonces, fíjense que tenemos ya nuestros ingresos brutos por 19 millones de pesos, ingresos financieros por 281, donde se encuentran los intereses presuntos, ¿cierto? Los intereses presuntos están acá, estos 185 millones de pesos. Tenemos otros ingresos por 19 millones de pesos, un total de 19.722 millones de pesos, 0,92. Esto pasa, no tenemos ingresos no constitutivos de renta, ganancia pasable, mucho menos devoluciones de bajas, descuentos y demás. Tenemos costos por 10.000 millones de pesos, aquí efectivamente pues teniendo en cuenta la sobrededucción y obviamente lo que no se reconoció fiscalmente. Tenemos gastos de administración, todo lo de administración de la 51 y gastos de personal hasta lo que son los diversos de atención a clientes. ¿Sí? Ahí estamos bien. Tenemos gastos de distribución de ventas, que solamente fueron los gastos de viajes y otros diversos, todos justificados con factura electrónica y más. Gastos financieros limitados, obviamente estamos hablando de los gastos bancarios que se tomaron todos, y lo que son los intereses convinculados, entonces solamente 100 milloncitos de pesos que tenemos, total costos de 17 millones de pesos, quiere decir que tenemos una renta líquida agradable de 1.811 millones de pesos, a lo cual le vamos a compensar una pérdida fiscal de años anteriores para allá del 2020 que la teníamos guardada en nuestras cuentas de orden, nos la podemos tomar, o sea que se me disminuye de 1.800 a 1.713 millones esta renta líquida gravable. ¿Sí? Tenemos la renta exenta de dónde sale, de las actividades en Ecuador, recordemos que por el convenio de la Comunidad Andina de Naciones, el convenio que tenemos con ellos de doble tributación, pues van a ser rentas exentas, pagarán impuesto allá, ¿cierto? En Ecuador, entonces yo tomo los ingresos, le quito lo que son las operaciones de Ecuador y efectivamente se me convierte en una renta exenta, teniendo una renta líquida agradable 563 millones de pesos, la ganancia ocasional, la venta, 2.000 millones, el costo, y la ganancia ocasional exenta. Eso es una ganancia ocasional exenta, bueno, más que exenta, es excluida, ¿listo? No grabada, o sea, como no grabada, ¿por qué? Porque de acuerdo con la normatividad directamente acá en el convenio de doble imposición con México, los bienes que se encuentren ubicados allá en México, pues antes serán grabados en el territorio y no serán grabados aquí en Colombia. Entonces, eso es una ventaja porque aquí estamos utilizando algo del convenio de doble imposición, pero debemos resaltar que es en la ganancia ocasional, no es en la renta líquida agradable, es en la ganancia ocasional únicamente. ¿Listo? Ya con eso, entonces tenemos un impuesto de 197 millones de pesos, total de impuestos 197 millones de pesos, el 25, el 30% este valor es así, entonces vamos a irnos a los descuentos tributarios. Resulta que en descuentos tributarios tenemos los impuestos pagados al exterior, que son estos que se encuentran acá, estos 928 millones, las donaciones del 25%, los 100 millones de pesos, y el IVA de 36 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomarnos los dos, el segundo y el tercero, como deducible de renta, perdón, como descuento tributario. Vamos a tomarnos estos 25 y estos 36 y la diferencia de lo que es el impuesto para podernos tomar todo el descuento tributario es de 136 millones de pesos y esto queda como excedente, eso me lo puedo tomar los años siguientes, ¿listo? Excedente, entonces ese es el excedente para poderlo tomar. Entonces fíjese que lo que tenemos nosotros acá es, traemos el descuento tributario de los 928 millones de pesos, ¿cierto? Y nos tomamos 136 y esto nos va a sumar 197 millones de pesos y lo sumamos acá, efectivamente nos dan los 197 millones de pesos que son los descuentos tributarios que nos estamos tomando, o sea, los 25, 36 y 136, o sea que nos da un impuesto por pagar de cero, en el cual, tomando las retenciones y autorretenciones que se hizo en el año, ¿listo? Tenemos 829, o sea, saldo a favor. Tenemos un saldo a favor. ¡Qué bueno! Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta algo muy importante y es el estado de resultados de la compañía, ¿cierto? Entonces, fíjense que en ese sentido, vamos a tener en cuenta lo que son las operaciones, ¿cierto? 19 millones de pesos, costos de operación, otros ingresos, gastos de administración, gastos de venta, otros gastos, costos financieros. Vamos a tener una ganancia antes de impuesto de 3.589 millones de pesos. No vamos a tener impuesto, tampoco impuesto por ganancia ocasional, y vamos a tener un impuesto diferido para que me diga que tenemos una utilidad o ganancia el año de 384. O sea que empezamos con las partidas como
El punto de partida de la tasa mínima de tributación es este impuesto neto de renta, porque aquí está el valor adicional que es de la tasa mínima de tributación, y esta es nuestra parte para comenzar o dar inicio a la utilidad antes de impuesto, que es esa utilidad contable. ¿Listo? ¿Qué tenemos nosotros acá? Nuestra formulita. Entonces, ¿qué vamos a traer? Impuesto neto de renta cero, ¿se acuerdan? Que tenemos cero, no pasa nada. Descuentos tributarios únicamente por impuestos pagados en el exterior, 136 millones de pesos. Estos dos que están acá, estos descuentos tributarios a los que yo tengo derecho, no hacen parte, ¿cierto? Entonces, en vez de este, vamos a hacer esto. Acá, no hacen parte, esto no hace parte, no hace parte. Ay, mira, me salió un corazón. No hacen parte de lo que es esa depuración de la tasa mínima de tributación. Eso es buenísimo saberlo y tenerlo en cuenta, ¿cierto? ¿Qué más vamos a tener nosotros entonces? Vamos aquí a borrar estas X que no nos van a confundir. Tenemos entonces lo que son acá. Entonces tenemos el impuesto, no tenemos impuestos por rentas pasivas, no hay nada en el ejercicio, o sea que tenemos un impuesto depurado de 136 millones de pesos. Partimos con lo que es las ganancias antes de impuestos. Entonces tenemos 3.589 millones de pesos a los cuales le vamos a sumar, ¿cierto? Las diferencias permanentes, que son todas estas que se encuentran acá, comenzando claramente lo que es los gastos de personal, el tema de los honorarios, todo lo que no cumplía con tarifa legal probatoria que se encuentran consagradas incluso en el artículo 59 y 105 del Estatuto Tributario. Entonces ya tenemos nuestras diferencias permanentes que nos dan 523 millones de pesos. ¿A esto qué le vamos a restar? A esto le vamos a restar los ingresos por el método de participación patrimonial, esos 825 millones de pesos, acá están, por eso es que no se tuvieron, esto incluso se convierte en una diferencia temporaria, esto es una diferencia temporaria, porque más adelante se va a convertir en dividendo, ¿cierto? Tenemos ingresos netos de ganancia ocasional, claro, porque es que están acá involucrados en nuestra utilidad contable, entonces hay que quitarlas porque esto claramente, ¿cierto? Esto pues se va por otro impuesto que es el complementario en el impuesto de renta y complementarios, rentas exentas de 1.150 millones de pesos, efectivamente son esos que se encuentran acá, las rentas exentas por las operaciones en el Ecuador y vamos a tener una compensación de pérdida fiscal, claramente los 98 millones de pesos para allá del 2020 que todavía tengo derecho a quitármelos, ¿cierto? Y me van a dar una utilidad depurada de 1.080 millones de pesos. Claro, traigo lo que es la utilidad, el impuesto depurado, la utilidad depurada y me da el 12%, o sea, estoy 2,39% por debajo de la tasa mínima de tributación, que tomando la formulita de coger lo que es la utilidad depurada por el 15% menos los 136 millones del impuesto depurado, nos da a nosotros 25 millones de pesos en lo que es el impuesto adicional. Quiere decir que de ese saldo a favor se me va a disminuir, ¿cierto? En 25 millones 833 y voy a tener lo que es mi tasa mínima de tributación o lo que se conoce como la tasa de tributación depurada. Entonces aquí nos dio y tasa mínima de tributación, pero aquí es donde viene el tema que vamos a ver en el tema de utilidad contable y es que resulta que esto que se encuentra acá, el ingreso por medición al valor razonable, va a pagar impuesto dos veces. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo no hubiese hecho el ingreso por medición al valor razonable? Vamos a quitarlo, ¿cierto? Pues fíjense que el impuesto acá la tasa mínima de tributación me hubiera dado 26%. Es decir, que no tendría yo que pagar impuesto de renta sobre eso porque es un valor contable sin efecto fiscal porque todavía no se ha realizado. Entonces, fíjese que tengo que pagar impuesto de estos 500 millones de pesos que se encuentran acá, 564 millones de pesos, tengo que pagar 25 millones de pesos, ¿cierto? Por tasa mínima de tributación, porque lo que me está haciendo pagar la tasa mínima de tributación y luego cuando lo vaya a vender también voy a pagar. ¿Y cómo pasa eso? Pues mire, nosotros tenemos acá, ¿cierto? Lo que es nuestro comparativo contable y fiscal y resulta que yo tengo una propiedad de inversión de 500 millones de pesos y resulta que tuvo un aumento razonable, por el valor razonable, un perito, ¿cierto? Se le hizo y contablemente, pues obviamente ahora el valor en libros es de 1.000 millones. Pues es que esto no tiene efecto fiscal porque este aumento, el valor razonable del activo,
su contrapartida es el ingreso con efectos en resultados, pero hasta que yo no lo venda, ¿m? No puedo, obviamente, digamos, pagar el respectivo impuesto. Entonces tengo aquí el valor en libros, tengo 1.000 millones y por el otro lado tengo 200 millones de pesos. Si los llegara a vender a 1.200.000 en los dos lados, el costo de la utilidad va a ser de 200 millones de pesos por este lado contable y de 700 en el fiscal. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando yo tengo en cuenta lo que son estos 500 millones de pesos, ¿eh? En la tasa mínima de tributación, entonces va a tributar por la tasa mínima de tributación y cuando yo lo vaya a vender, se va a pagar ya sea lo que es ganancia ocasional o en su efecto renta líquida agradable. O sea que resulta que los aumentos al valor razonable, que son normalmente diferencias temporarias, al no estar depuradas en la utilidad contable, ¿sí? Pues resulta que me van a pagar impuesto por la tasa mínima de tributación y adicionalmente a eso, cuando se vaya a vender o se vaya a realizar liquidar lo que es este activo, pues van a pagar impuestos también en la parte fiscal. Entonces va a ser una doble tributación por parte de lo que es el aumento del valor razonable. ¿Listo? De esa forma terminamos el video de esta oportunidad en el cual vimos un ejemplo de la tasa mínima de tributación en el cual hay utilidad contable, partimos de una utilidad contable y efectivamente por un concepto que son las mediciones al valor razonable con efectos en resultados, pues resulta, valga la redundancia, que va a pagar impuesto por tasa mínima de tributación y cuando se realice de acuerdo obviamente a la lógica que nos trae el artículo 28 del Estatuto Tributario, también van a terminar pagando impuesto de renta en el tema de la depuración fiscal. Entonces, fíjense el problema que estamos teniendo con el tema de la tasa mínima de tributación, porque resulta que hay conceptos que no se están teniendo en cuenta en lo que es ese cálculo para determinar esa fórmula que nos dio el artículo 240 en su parágrafo sexto, y ahora resulta que van a haber conceptos que van a estar pagando impuesto dos veces. Los invito, por favor, a que estén muy conectados a un tercer video en el cual vamos a ver tasa mínima de tributación, pero esta vez con pérdida contable y efectivamente, pues vamos a ver cuáles van a ser los efectos. Espero que este video les haya gustado. Recuerden suscribirse a nuestro canal oficial de YouTube, La Lupa al Impuesto, y seguirnos en Instagram, La Lupa al Impuesto. Adiós.